tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy tenemos el placer de tener en Perfiles a Enzo Volken. Todo un nombre, toda una historia. Si podemos hablar de más de medio siglo en la radio, en la televisión, en lo que significó también el cambio tecnológico, de lo que significó la década dorada del 60 en Santa Fe, bueno, toda una historia riquísima de lo que significa un gran comunicador, y hoy lo tenemos aquí en Perfiles a Enzo Volken. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo va? Muy bien. Pedazo de historia. Pedazo de historia. Y son unos cuantos años de laburo. ¿Sí? De laburo, sí. Contame, ¿cómo fue tu infancia en San Carlos? A ver, y si alguna vez en San Carlos imaginabas llegar donde llegaste. No, yo tenía totalmente otro proyecto. Yo era un tipo de las matemáticas, quería ser ingeniero, no tenía nada que ver con eso. ¿Sí? ¿Y la infancia cómo fue? No, yo tuve parte de mi infancia en Santa Fe. Yo tuve infancia en San Carlos, nací en el campo, después pasé al pueblo, pero una infancia normal, común, silvestre, de escuela, de jugar a la pelota en todos los ratos libres. Infancia maravillosa. Era una situación económica humilde, pero eso no importaba para nada. En los pueblos se vivía muy bien igual, ¿no? Ajá. ¿Y el sueño era ingeniero, las matemáticas, los números? Las matemáticas, sí. ¿Es cierto que querías ser ingeniero nuclear? Claro, a mí me enloqueció cuando apareció el Sputnik, y yo salía a la noche y veía pasar el Sputnik, que fue el primer lanzamiento soviético, ¿no? Y entré a averiguar para ir al Balseiro y compañía, a Bariloche, eso seguía a hacerlo. ¿Sí? No, porque además tanto física como química, como matemática, como trigonometría, como cosmografía me encantaba, y vivía haciendo cálculos. Lancé un cohete al espacio también. ¿Cómo lanzaste un cohete al espacio? A ver. No, resulta que charlaba con un profesor en la secundaria, ¿no? Sí. De cómo eran los cohetes, y armé uno en casa con pedazos de caño, los unía con estaño, los cargaba con unos combustibles que terminaban en polvo, que terminaban en un triángulo con acetileno, con gas que explotaba arriba. Sí. Y le puse un paracaídas, y en el segundo ensayo me fui como 1000 metros arriba, en el campo en San Carlos. Sí. Vos sabés una cosa, mira, estoy mirando acá. Sí. Desde aquí se lanzó un cohete. ¿Sí? En un trabajo de equipo de COVEIC que presentó sobre este tema la Escuela Industrial Superior, ¿no? Abrimos una ventana ahí arriba, Sí. ¿no? Le pusimos una guía. Los chicos lo hicieron, ¿no? Yo estaba, sí. Fue un trabajo. Y se hizo un pequeño cohete que se encendió acá y salió por esa ventana. Yo la primera vez que me entero que un cohete fue lanzado desde acá, pequeño donde cohete, estamos de acá, sentados. Acá en el Paraninfo, sí. Son cosas de la década dorada del 60. Bueno, después vamos a llegar, ¿no? Pero, ¿y tu llegada a Santa Fe cómo se produce, digamos? Bueno, tu deseo de estudiar ingeniería, física, ¿esto se volcó en algún grado de estudio o no? No, lo que pasa es que hubo una serie de complicaciones que no viene al caso ahora. Y terminé agarrando unos apuntes de introducción al derecho, me puse a estudiar derecho. Abogacía, Mirá qué cambio, va. Sí. Entonces me vine de la facultad acá para hacer todos los trámites para rendir la primera materia. Ajá. Y justo nace el ET10, ¿ves? Y justo... ¿Era año 60? Sí, 62, por ahí se me escapa la fecha. Bueno, nace la etapa del ET10 aquí donde está ahora, ¿no es cierto? Y escucho en la radio que pedían nuevas voces. Y yo, por supuesto, que en San Carlos ya había hecho algo de locución. Claro, eso es otra historia. Cuando caían a San Carlos las grandes orquestas, y yo las recibí en el Club Argentino. O sea, que había un pequeño embrión, un pequeño germen que empezaba a despertarse. No, esto lo iba... También en el colegio, me imagino, la lectura en el colegio. Por supuesto. Y entonces entro acá, digo, y a ver, qué es eso, qué será esto. Entro y me encuentro con un tipo que después terminó siendo el Gordo Roteta. Y bueno, y el Gordo Roteta me lo termina presentando otro tipo que era tu viejo. Y que tu viejo fue el que me toma el examen de ingreso.
¿no? Que me dejó hablar, ¿sabe cuánto me dejó hablar tu viejo? No más de 15 segundos. Dijo, esta voz sirve. No, pero yo digo, ¿y este ya me echó al diablo? Y ese fue el examen. Lo que pasa es que fueron 15 o 20. Me tiró una tanda ahí para que la lea, ¿no? Sí. Y después entramos a practicar en boletines, haciendo boletines. Y ahí me meto acá, chau derecho, ¿viste? Porque además en la década del 60 hicimos tantas cosas. Sí. Tantas cosas. Me imagino una radio mucho más, no sé si las comparaciones valen, ¿no? Pero, digamos, sin la tecnología de ahora, sin los medios de ahora, una radio, o sea, se ponía mucho corazón, mucha fuerza, ¿o no? No, lo que pasa es que realmente cuando nace el ET10, viene con un ímpetu. Había un grupo, el capitán del barco era Bonaparte, el viejo Horacio Bonaparte. Y los tipos que más trabajaban al lado de él eran el Gordo Roteta, tu viejo, ¿no? Federico Pampinela, que era un técnico enorme que armó toda la parte técnica acá, armó los equipos, de todo un poco, ¿no es cierto? Había otra persona, Armando Lombardi, que también y ponía mucho ímpetu, y toda la gente que vino, la gente que, fíjate vos, ¿no? Se había hecho cargo Marcos Bobbio del ET9, vino las diferencias con parte del personal, y ese personal lleno de ganas y lleno de bronca se vino a ponerle todas las ganas acá. El caso de Urilia Chufo. Urilia Chufo, La Negra Ramos, Raúl Forzano, es decir, que eran además profesionales. Ahora, esto no es una casualidad, ¿no? Porque la década del 60 en Santa Fe, desde el punto de vista cultural, fue la Atenas de Latinoamérica, decía, o la Atenas de Argentina. Sí, no, el tema Birri, Supisiche, y el teatro que había. El teatro, ¿no? O sea que coincidieron. Los 21, teatro de arte. Yo hacía teatro en San Carlos, me acuerdo, siempre hice teatro en San Carlos. Entonces vengo acá y me acuerdo que los 21, yo estaba en la radio, hacían ellos algo de teatro, ¿no? De radioteatro se hacía también. Y yo había hecho un radioteatro ya de chico, un par de años que hice de primaria acá en la Escuela Drago, La vida de Mozart, me acuerdo. Que hicimos, mirá las cosas que se hacían en la escuela primaria, ¿no? Bueno, y entonces charlando va y viene, la gente de los 21 me lleva para ir a hacer... Después del primer ensayo me fui, porque mi teatro era tan elemental al lado de ellos, que me daba vergüenza. La perfección, la evolución que tenían en el planteo teatral, ¿no? Realmente digo, no, yo no estoy para eso, me sentí muy apichonado. ¿Y te dio temor en cierta forma pararte frente a un micrófono diciendo, yo acá no hago teatro para una escuela primaria, sino que me van a escuchar miles y miles y miles y miles? Claro, lo que pasa es que yo en San Carlos estaba en el Club Argentino. Y en San Carlos había una gran competencia entre Argentino y Central, dos clubes, y venían las grandes orquestas. Y yo estaba en Argentino, y llegaban las orquestas y no tenían locutores. Yo tenía 16, 17, 18, hasta los 20 años, y me tocaba presentar a las orquestas, Varela Varelita, Juan D'Arienzo, Alfredo De Angelis, Rodolfo Biaggi, Billy Cafaro. Me acuerdo cuando presenté Billy Cafaro. Billy Cafaro tenía una popularidad tan grande. Pero Feliciano Brunelli un año. Feliciano Brunelli hubo que hacerlo en una cancha de fútbol porque había 10.000 personas. Entonces uno estaba acostumbrado al público. Al público. Y con el teatro también te acostumbras al público. Entonces para mí el público, al contrario, la presencia del público siempre fue un aliado. ¿Me entendés? O sea, lo contrario al pánico escénico. Exacto, al revés. Uno veía al público y... Te tranquilizabas. Te agrandabas inclusive. Te agrandabas porque además agarrabas un micrófono, ¿no? Me acuerdo que ya teníamos los micrófonos Shure, no sé quién habrá comprado del club. Pues sé que hace unos meses encontré uno en Santa Fe, me lo compré, ¿no? Esos micrófonos Shure que vos le susurrabas y salía una voz, un rendimiento enorme, y vos te ponías allí a hablar, y cuando ves la respuesta de la gente, vos te agrandás. Era otra época tanguera. Es una virtud envidiable a cualquier candidato político en la actualidad, ¿no? Es decir, pararse frente a la gente. Yo me acuerdo, en una época me viene a hablar una orquesta típica en San Carlos, la típica Palavecino. San Carlos siempre tuvo grandes orquestas, Palavecino, Valentino, y durante un par de años los presenté con glosas.
les armaba las glosas, me llegué a escribir una comparsita, pero como verso al estilo de Celedonio Flores. Yo lo leía, es decir, yo leía Celedonio Flores, leía a Homero Mansi, y eran poesías que me gustaban y trataba de imitarla. Entonces con ese estilo, de pronto escribí mi propia comparsita. Y yo me acuerdo que agarraba y la gente paraba de bailar, se venía al escenario y vos ves que te prestan atención de esa manera y es cuando más te... ¿Y lo primero que hiciste en la radio? Boletines. En la radio. Primer boletín lo leí con el Gordo Roteta, boletín de las 18, y el de las 20 lo leí con tu viejo. Con mis compañeros del primer turno. ¿Sí? Sí. ¿No te dio miedo o no? Con el Gordo Roteta me sentí muy cómodo. Con tu viejo, que tenía un vozarrón que te mataba, ¿no? Estuve más incómodo y me equivoqué un par de veces, se reía tanto tu padre. Y yo decía, bueno, tal vez no se pueden hacer comparaciones porque los tiempos son distintos, pero uno lo que recuerda de lo que le dicen, de lo que le transmiten, es que había una profesionalidad en la radio que era tremenda. Yo te voy a decir tremenda. una cosa, antes de salir a hacer boletines, vos trabajabas un par de meses. Escribías. Escribías. Además tenías que escribir tu boletín y tenías que corregir tu boletín. ¿No es cierto? No es como ahora que manotea, no. Inclusive cuando escribía los panoramas, el panorama de las 13 tenía más o menos 20, 22 minutos. Ese panorama llegó a tener una audiencia, ese lo hice mucho tiempo con Ceballos, con el Coqui Ceballos. El Coqui, sí. Ese era un panorama que tenía una audiencia enorme. Además, daba el caso que el ET9 no le daba mucha trascendencia a los boletines y aquí se le dio siempre mucha. No te olvides que era el ET9, el ET10 y nadie más. Sí. ¿No es cierto? Y acá la organización de los boletines la hizo muy bien el Gordo Roteta, ¿no? Y era una gran dedicación. En aquel momento un lector, un locutor, redactor, un locutor de boletines era prácticamente una estrella en Santa Fe. Y ganábamos de bien. Ganábamos, no es como ahora. Ganábamos de bien. Me acuerdo que cobrábamos el 100% del sueldo. No, digo que profesionalismo porque incluso hasta no hace mucho, primero, antes que leer había que escribir. Sí, exacto. Había que practicar dicción, había que saber expresiones idiomáticas, por ejemplo. No, pero además, sí. Si vos no sabías algo en francés, llamabas por teléfono a alguien que te asesore. Francés, la asesora era la Negra Ramos, que hablaba bastante bien francés. Esta palabra, vos tenías una duda y levantabas el teléfono o hablabas a la Alianza Francesa o a la Cultural Inglesa. Para una palabra. Para una palabra, para no errarle. Una pequeña pausa, me gustaría compartir alguna parte de tu historia que me parece que es importantísima y para Santa Fe, como fue Coveic, ¿no? Un programa de tipo educativo que creo que marcó la historia de Santa Fe. Sin duda ¿Te parece? Enseguida. Seguimos con esta rica historia de Enzo Volken, una parte importante de la historia de Santa Fe en la radio y la televisión. Y había quedado pendiente, me parece un capítulo, yo creo que marcó una época, como fue Coveic. Pero contarle a la gente qué era Coveic, claro, dónde se hacía. Coveic significaba Cuerpo Organizador de Viajes de Estudio de Ingeniería Química. Eran los estudiantes de Ingeniería Química de la facultad que todos los años se organizaban, ¿no? Tenían una gran rifa, ¿no? Recaudaban un montón de plata, se vendían 2 series y con esa recaudación se pagaban un viaje, se llamaban un viaje de especialización a visitar industrias en Europa. Entonces, los egresados de la Facultad de Química se iban 5, 6, 7 meses a Europa, recorrían fábricas y iban un poco completando los conocimientos que en la práctica, visitando grandes fábricas y contactándose con grandes profesionales allá. Estaba también la contrapartida mala, porque más de uno terminaba enganchándose y quedándose allá. O sea que era un objetivo muy superior al viaje a Bariloche de la actualidad. Esto ya era otra cosa, ¿no? Entonces era un movimiento económico muy grande, porque se organizaba entonces, claro, Coveic tenía una comisión, 20 ingenieros
porque yo a veces digo, ¿cómo se trabajaba tan bien? Yo empecé a hacer, lo empezó a hacer un ingeniero García, que después se recibió, se fue, lo hizo el primer año él. El segundo año llego yo acá, lo hicimos juntos, y el tercer año ya me quedé solo hasta el 12, que fue el Y último. los alumnos competían entre sí. Claro, pero lo que pasa es que el premio, vamos a suponer, es como si hoy dijeras Coveig pregunta por 10 millones de pesos, por lo menos. Claro. Ese era el premio. Claro. ¿Viste? El establecimiento que ganaba se llevaba... Bah. Además era una época que todo colegio que participaba, lo arrancaba acá, en este lugar, en este mismo lugar donde estamos nosotros acá, ¿no? Bueno, esto era una fiesta, era una cosa, había que abrir la puerta, cuando se llegaba a las rondas decisivas, habría que cortar Boulevard y hacerlo en la explanada. Ah, sí. Sí, se cortaba Boulevard y se hacía en la explanada. Bueno, y participaban colegios de Santa Fe, de todo el interior, venían de Entre Ríos, después vinieron de Córdoba, vinieron de Chaco, vinieron de Corrientes, entramos a invitar de Paraguay, venían de Uruguay, era grande, grande en serio, y fíjate la trascendencia, lo traslado un poco a algo que pasó hace poquito, me invitan a una cena en Rafaela y me ponen 4 matrimonios en la mesa que habían participado en Coveig. ¿Sí? Claro, que ya hacía 50 años que habían participado. ¿Es cierto que tu señora participó o la conociste en el marco de...? Mi señora contestó literatura ahí donde está sentado vos. Ahí estaba la cabina de cristal, era una cabina de cristal. Ajá. No, yo ahí no le presté demasiado, pero lo que pasa es que los domingos... La señora contestó Coveig, ahí la conociste que... No, sí, pero no la conocía y porque no le presté atención. ¿Y después qué pasó? No, después lo que pasó es que siempre... No, Sí. porque después, mirá lo que son las cosas, ¿no? Mirá lo que son las cosas. Al domingo siguiente ese colegio tiene que presentar un trabajo de equipo, porque todo el equipo presentaba un trabajo de equipo, así como te dije del lanzamiento de ese cohete de acá, Sí. ¿no? El colegio de ellas tuvo que presentar la cultura de los años 30, que incluían el Charleston, por ejemplo, el baile del Charleston. Ajá. Y me acuerdo que, mirá, la que tenía una colección de vestidos del 30, con los que se bailaba el Charleston y todo eso, era la mujer de Uranga, del gobernador de Entre Ríos. Ajá. Fueron, le vaciaron el ropero los del colegio en Paraná, el Liceo Nacional de Señoritas, y se vinieron a bailar el Charleston acá en ese trabajo de equipo. Y no se pudo hacer acá porque hubo una huelga del personal de la universidad. Entonces se hizo en el Cine Teatro Moderno. Me acuerdo que tiramos cable, el ejército prestó los cables de comunicaciones y los tiramos desde el Moderno hasta acá. Sí. Locura. Sí, locura. Locura, ¿no? Pero después, ¿qué es lo que pasa? Después de los programas, a veces se hacían reuniones, almuerzos, y un día nos invitan las chicas de Paraná que hicieron una fiesta en Paraná, y ahí fue la desgracia. A ver, yo trato de recorrer tu vida, pero pasión por el automovilismo, estuviste siguiendo a Reutemann, pasión por... Sí, yo te digo, la pasión del automovilismo arranca en el año 48 con la Buenos Aires-Caracas. Claro. Creo que estuviste cerca del boxeo también en su momento. Sí, pero eso nunca me gustó. Siempre se peleaba conmigo Gordo Roteta porque no me gustaba. Claro, era un fanático. El fútbol, digamos, el tango, ¿no? La actividad ganadera. Es decir, si vos volvieras a vivir, es decir, ¿qué te falta, no? Esto fue una decisión tuya de involucrarte así, bueno, esto lo hago porque me gusta. No, todo sale. No. ¿O porque era un laburo o porque salió? No, sale. ¿Sale? Sale. Lo mismo con el Kini, sale. Es decir, de pronto un día me llama Marquito Bobbio, estaba reunido con la gente de lotería, y dice, vos vas a hacer el sorteo del Kini. Bueno, dale. Es decir, ¿cuántas transmisiones del Kini llevas? No, del Kini llamamos 2000 y pico, pero entre Kinis, quinielas, porque van 2 sorteos de quiniela por día, estamos arriba de 7000. 7000 transmisiones. Sí, estamos arriba de 7000. Pero las cosas salen, además... Pero, por ejemplo, el tango te tiene que gustar, no es que surge el tango. Y el tango a mí me queda de la infancia, porque cuando yo tenía 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Había un programa, es decir, la televisión no existía,
Vos de noche te acostabas, cuando te levantabas a las 6, 7 de la mañana, te acostabas temprano. ¿Y con qué te acostabas? Con el Glostora Tango Club, la cita de la juventud triunfadora que se peinaba con Glostora, ¿no? Con Alfredo de Angeli, con Julio Martel y con Carlos Dante, ¿no? Eso era todos los domingos a las 20, perdón, todos los días a las 20 por cadena nacional. Iba el boletín de las 20 por Radio El Mundo, iba la orquesta de Ángeles en el Glostora Tango Club, a continuación los Pérez García y después el boletín de las 20:30. Esa media hora era cadena nacional. De manera que esos 15 minutos de tango, esos 3 tangos de todos los días, era cosa de la infancia de todos los días, ¿viste? ¿Y cómo es trabajar con tu hija, por ejemplo, juntos? ¿Y cómo? Te peleas día por medio. Pero ustedes se pelean al aire, porque yo lo noto. Sí, discuten. No, pero nos llevamos bien. No. Lo que pasa es que Cecilia es muy detallista, además le gusta justamente la historia del tango, la inmigración, todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, ahora Cecilia se está dedicando mucho a recapitular cosas viejas, le gusta buscar archivos, ¿viste? Inclusive en casa hasta hay todo un equipo de televisión, está recopiando los viejos 16 milímetros blanco y negro. La construcción del túnel, por ejemplo. Con la construcción del túnel hizo un trabajo muy, muy bueno. Lo del túnel, porque quedó prácticamente elaborada toda la historia del túnel. Porque además lo que tuvo de bueno es que, bueno, ahí me tocó participar a mí, aunque el 90% del trabajo lo hizo ella, ir a encontrarme con los buzos que pusieron los tubos, ¿no es cierto? O con la gente que estuvo haciendo esta tarea o esta tarea, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue el momento que más te impactó en lo personal en tu vida, en toda la carrera? Es decir, ¿hay algún momento en decir, bueno, esto realmente me impactó desde lo personal? Lo que más me pegó de todo fue Covey. ¿Sí? Debe ser porque fue de lo primero, ¿no es cierto? Pero ¿sabés qué pasa? Mira, Covey se hacía acá, para que te des una idea de la repercusión. Cuando llega la televisión, Covey va al aire los domingos a las 21. Claro, lo que pasa es que además era canal único, entonces era el rating 100, claro. ¿Cierto? Pero en realidad el gran impacto fue acá. Yo me enteré después, fíjate, cuando yo voy a hacer por primera vez Covey a la televisión, que se van a cumplir 50 años este año de eso, estábamos haciendo el programa acá y había que hacer la final en televisión. Entonces, no había directores de cámara acá, los directores era el Globo Fontanal, que venía de Canal 7 de Buenos Aires, sin decirme nada. En un programa vino y se sentó allá en el fondo del Paraninfo, y entonces estudió todo como era, y cuando yo llego a la televisión me dice, no, yo ya sé todo, vos haces todo como allá. Y listo. Y listo, y no mires ninguna cámara, yo te sigo. Porque si me querés seguir vos te va a enloquecer. Vos hacés exactamente igual, un tipo bárbaro, ¿viste? Yo te sigo y es problema mío. Porque yo me acuerdo que yo fui a hacer televisión, ni siquiera tenía televisor. ¿Y vos pensás que, digamos, que, bueno, esto significa mucha trayectoria, pero también mucho trabajo, ¿no? Porque significa mucho trabajo, permanente. ¿Dejaste algo de tu vida que hoy decís, bueno, en realidad no tuviera que haber hecho y sin embargo hoy me arrepiento de haber dejado algo? Sí, me arrepiento de un montón de cosas. Sí, pero lo que pasa es que la vida te va llevando porque además, ahora uno trata, ¿sabes qué pasa? Te pones grande y vas recordando cosas para atrás y te das cuenta que dejaste de prestarle atención a cosas que también eran valiosas, como pueden ser los viejos amigos. Además, vos sabés que yo cada vez me pego también un poco más, te vas pegando más a los orígenes, al pueblo, ¿no? Tal es así que no sé si en una de esas no me vuelvo a vivir a San Carlos por ahí, ¿viste? Sí, ¿Qué sé yo? Sí, empieza la nostalgia, ¿no? Y empieza la nostalgia, sí, por supuesto, ¿no? Pero, en fin, si tuviera que empezar de nuevo, haría algunas cosas distintas, pero eso lo haría, es para todo el mundo igual. Es inevitable. Es inevitable. La vida es así. Y sí, la vida es así. Y lo que pasa es que fue una vida demasiado rápida, haciendo tantas cosas. Lo que pasa es que es un laburo porque ¿cuándo va a dejar de laburar? ¿Y qué hago? Es una buena pregunta. ¿Qué hago? Porque en definitiva, vos haces este laburo, no sé si en qué grado te ocurrirá eso, pero es un laburo que uno siempre lo disfruta.
Sí, en realidad está más en realidad no, es un compromiso más con uno mismo o sea, es un trabajo totalmente exento de rutina, es un desafío permanente. Y la gente viene y de pronto, porque de pronto te encontrás con un buey corneta, pero el 99% de la gente es macanuda, ¿viste? Y siempre viene, en lugar de traerte una crítica, en el 99% de los casos te trae un mimo. Y eso tiene un valor enorme, ¿viste? Muchísimas gracias, ha sido un placer realmente. Bueno, un gusto. Un gusto en estar con vos, ¿no? Para mí sos un tipo especial, está bastante parecido a tu padre tiene un poco menos de pelo, pero fíjate vos que el tipo que dice, este es el que tiene que hacer Gobey, también fue Jaime. Era un tipo extremadamente generoso. Te cuento la última de tu padre, espera. Cuando hacemos la primera transmisión comercial del ET10, en Coronda, fiesta de la frutilla, viene una carroza con una persona, era la invitada especial del día, era Mirta Legrand. Todavía no existía la televisión, era una gran estrella de cine, ¿no es cierto? Bueno, entonces Mirta Legrand se baja y yo me bajo con un cable, porque no había handy, con un cable, con un micrófono, la voy a buscar a la señora Mirta, me vengo charlando con ella, vamos subiendo la escalera, al escenario, ¿no? Y en el escenario, el conductor general era tu padre, estaba acompañado por el Gordo Roteta y por el Pelado Forzano. Entonces yo venía hablando con Mirta Legrand. ¿Sabes qué hizo tu viejo? Se fue. Se fue, se lo llevó a Roteta, se lo llevó a Forzano y me dejó media hora arriba del escenario con Mirta Legrand. Arreglate. Pero un bautismo de fuego, tío. Bueno, pero lo hizo por dos razones. Primero, para probarme. Y segundo, porque ella veía que la cosa andaba, entonces quería que me luzca. Está bien. Pequeño detalle. Pequeño detalle, ¿no? Y pensá que yo no le conozco la voz. Sí, vos sé que estuve buscando por ahí, vos sé, tu padre, capaz, pero no encuentro. Por ahí en una de esas la encuentro. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por el recuerdo. Un placer, ¿eh?